viernes de la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Del Santo Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo del 31 al 42. En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: ¿No está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses? Si la Escritura llama a dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿decís vosotros blasfemas? Porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, a pocos días para iniciar la Semana Mayor, la Semana Santa, ya el domingo empezaremos con el domingo es Domingo de Ramos, y en ello reflexionar sobre la gran pasión, muerte y resurrección del Señor. Una semana muy llena, muy rica espiritualmente, que nosotros hemos de sacarle lo mejor para vivir este tiempo y sobre todo para celebrar con mucha fortaleza la gran Pascua del Señor. Jesús, queridos hermanos, en el Evangelio de hoy se identifica como quien el Padre consagró y envió al mundo. O sea, aquí se trata de una triple consagración. El Padre, que ha consagrado al Hijo y lo ha enviado al mundo. El Hijo se consagra a sí mismo y ruega que por su consagración los discípulos sean consagrados en la verdad. Bueno, ¿y qué significa consagrar? Consagrado es decir, santo. Fiados, en la Biblia hebrea significa fiados. En su pleno sentido, según la concepción bíblica, es solo Dios mismo. Santidad es el término utilizado para expresar su particular modo de ser, el ser divino como tal. Así, la palabra santificar, consagrar, significa traspasar algo, persona o cosa, a la propiedad de Dios, y especialmente su destinación para el culto. Esto puede consistir, por un lado, en la consagración para el sacrificio, pero también, por otro lado, esto de la consagración al sacrificio lo podemos notar en Éxodo 13, 2, y en el mismo Deuteronomio 5, 19. Pero también, por otro lado, la consagración puede significar al sacerdocio. Éxodo 28, 41, que es destinar a un hombre a Dios y al culto divino. El proceso de la consagración, de santificación, comprende dos aspectos aparentemente opuestos entre sí, pero que en realidad van interiormente unidos. Por una parte, consagración en el sentido de santificación es una segregación del resto del entorno propio de la vida personal del hombre.
la consagración es elevado a una nueva esfera que ya no está a disposición del hombre pero esta segregación incluye esencialmente al mismo tiempo el para, precisamente porque se entrega totalmente a Dios. Esta realidad existe ahora para el mundo, para los hombres, los representa y los debe sanar. Podemos decir también segregación y misión que forman una única realidad completa. Y esta interrelación resulta muy clara si pensamos en la vocación especial de Israel. Por un lado, el pueblo es segregado de todos los demás pueblos, pero por otro lo es precisamente para desempeñar un cometido para con todos ellos, para con todo el mundo. Esto es lo que se entiende con el título de Israel como pueblo santo. También se nos dice que el Padre ha enviado al Hijo al mundo y lo ha consagrado en Juan capítulo 10, versículo 36. ¿Qué se quiere decir? Los exégetas nos hacen notar que se puede encontrar un cierto paralelismo con esta frase en las palabras sobre la vocación del profeta Jeremías. Antes de formarte, dice el profeta Jeremías en el capítulo 1:5, antes de formarte dentro del vientre te escogí, antes de que salieras del seno materno te consagré, te nombré profeta de los gentiles. Consagración significa que Dios reivindica para sí al hombre en su totalidad, que sea segregado para él, lo que no obstante comporta al mismo tiempo es una misión para los pueblos. También en las palabras de Jesús, la consagración y la misión están entrelazadas estrechamente una con la otra. Por tanto, podemos decir que esta consagración de Jesús por el Padre es idéntica a la encarnación, expresa a la vez la plena unidad con el Padre y su ser enteramente para el mundo. Jesús pertenece por entero a Dios y precisamente por eso está totalmente a disposición de todos. Tú eres el Santo de Dios, le había dicho Pedro en la sinagoga de Cafarnaúm, formulando así una gran confesión cristológica. Pero si el Padre le ha consagrado, ¿qué significa entonces me consagro yo? Hay una respuesta de Rudolf Bultmann a esta pregunta. En su comentario a Juan, él hace un comentario al evangelista y él va a decir aquí en la oración de despedida antes de la pasión y en relación con el enlace con el hiperautón, o sea, hiperautón por ellos, y que significa un consagrar, en el sentido de consagrar para el sacrificio. En este contexto, este escritor Bultmann lo que hace es hacer una cita de palabras de San Juan Crisóstomo con la que está de acuerdo. ¿Y qué es? ¿Cómo cita a San Juan Crisóstomo? Dice él: me consagro, me entrego a mí mismo como sacrificio. Mientras la primera consagración se refiere a la encarnación, aquí se trata de la pasión como sacrificio. Y también Bultmann ha explicado muy bellamente esta íntima conexión entre las dos consagraciones: la consagración de Jesús por el Padre, su santidad es un ser para el mundo, o sea, para los suyos. Esta santidad no es un ser diferente del mundo de modo estático, sustancial, sino una santidad que él adquiere paulatinamente
en el cumplimiento de su compromiso en favor de Dios y contra el mundo. Pero este cumplimiento significa sacrificio. En el sacrificio que es Jesús está así, en ese modo que solo es propio de Dios, tanto contra el mundo como a la vez en favor suyo. En esta afirmación se puede criticar la distinción radical entre el ser sustancial y el cumplimiento del sacrificio, el ser sustancial de Jesús en cuanto tal, que este es totalmente una dinámica del ser que para ambos son inseparables, pero que quizá Bultmann quiso decir precisamente esto. Ahora, hay que darle además la razón cuando dice que en este versículo de San Juan 17-19, la alusión a las palabras en la última cena es incontestable. Y con estas pocas palabras estamos ante la gran liturgia de la expiación de Jesucristo, la liturgia de la nueva alianza en toda su grandeza y pureza. Jesús mismo es el sacerdote enviado al mundo por el Padre. Él mismo es el sacrificio que se hace presente en la Eucaristía de todos los tiempos. Decía Filón de Alejandría, el que había intuido ya en cierto modo en el significado correcto cuando habló sobre el Logos como sacerdote y sumo sacerdote, y en el sentido de la fiesta de la expiación que se ha cumplido plenamente en el Verbo que se ha hecho carne para la vida del mundo. Vivir, queridos hermanos, esta experiencia donde Jesucristo, el sacerdote eterno, donde nosotros vamos a irlo meditando en estos días venideros sobre el gran misterio salvífico, la pasión, muerte y salvación y resurrección, que diga. Y en ello, ¿quién es Jesucristo hoy? ¿Cómo ha dado la vida? ¿Y cómo lo vamos entendiendo por medio de los santos padres? El mismo aporte de Benedicto XVI, el aporte de Bultmann, grandes aportes para poder entender un poco sobre cómo Dios se manifiesta en nuestro camino salvífico. Que Dios se digne bendecir tu familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.